Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Paola Pesoimburu, soy ingeniera electrónica. Tengo más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos en el sector espacial. Y trabajé en Misión SAOCOM hace algunos años. Ahora estoy desempeñándome como analista de producto para el desarrollo de software de radares en INVAP. Y bueno, la idea de hoy es compartirles, voy a empezar a compartirles un poco sobre metodologías de desarrollo de misiones espaciales. Ahí va, perdón. Bueno, un poco esto. Para arrancar, bueno, vamos un poco el recorrido de los contenidos de la charla de hoy. Vamos a abordar primero lo que son los proyectos, sus características. En particular, nos meteremos en lo que son las misiones espaciales, que son los proyectos que nos interesan, el uso de metodologías estandarizadas para poder llevar adelante las misiones de manera exitosa. Y veremos lo que es el ciclo de vida de una misión espacial típico y aspectos claves como son la calidad y la gestión de riesgos. Bueno, cerraremos, por supuesto, con conclusiones sobre lo visto. Así que bueno, primero proyectos. ¿Qué son los proyectos? En particular, o sea, creo que seguramente todos han trabajado con proyectos, pero para dejar bien en claro esto, son esfuerzos temporales, o sea, es trabajo que se dedica de manera temporal para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿sí? Y acá es clave ver que es un esfuerzo temporal, o sea, que tiene un inicio claro y un fin claro, y que el resultado es único, o sea, que no hay dos proyectos iguales. Sí, o sea, nada, acá abajo está como ejemplificado lo que es el ciclo de vida de un proyecto que parte de una idea y termina como en un resultado final, ¿sí? Y esto no tiene que ver con la complejidad o con el costo o con la extensión del proyecto. Digamos, hay tareas que pueden ser súper complejas y requerir una inversión económica importante y no ser proyecto. Por ejemplo, las operaciones. Si las operaciones son actividades que son continuas, repetitivas, estáticas, que nada, se destinan a mantener un negocio en marcha, por ejemplo, la producción automotriz. Es súper complejo, requiere mucha gente, un esfuerzo grande, inversión, tecnología, pero no son proyectos, ¿sí? Los proyectos en sí, bueno, nada, pueden ser de distinto tipo, lo que uno más habitualmente puede manejar. No sé, por ejemplo, un asado con amigos es un proyecto, ¿sí? Es algo que se organiza, se planifica, se consiguen los recursos, se ejecuta y se termina, ¿sí? Se realiza. Puede ser un poco más complejo, no sé, organizar una fiesta de cumpleaños, lo mismo, también de acuerdo a las características de la fiesta se podrán conseguir los recursos que se necesitan, planificar, contratar determinadas cosas y un día se ejecuta y se limpia al final de fiesta, se cierra todo y terminó el proyecto. Y así para arriba, pueden haber obras civiles que también son proyectos, son más complejos, llevan más tiempo y requieren otro tipo de expertise, de conocimientos y de personas involucradas. Puede haber un mundial de fútbol que tiene otro tipo de complejidad, que puede ser en distintas ciudades, muchas personas. Bueno, nada, los proyectos pueden ser cada vez más complejos y vamos a lo que nos interesa, que son las misiones espaciales. Esta, por ejemplo, es una foto del Perseverance, sacada por el Ingenuity, que es el helicóptero. Bueno, nada, una misión súper compleja que involucra siempre romper una barrera del conocimiento que teníamos, ir más allá de mejorar alguna de la meta, en este caso tener más conocimiento sobre Marte. Em, pero bueno, ¿qué son las misiones espaciales entonces? Son proyectos, sí, son proyectos que involucran el acceso al espacio. De alguna manera, sea un satélite, ahí tenemos el Sputnik, un primer satélite, tenemos el Apolo 11 que involucró llevar personas a la Luna, entonces el primer alunizaje, o tenemos, no sé, la misión más reciente conocida que tuvo mucha divulgación, el Artemis, en donde participamos llevando también un satélite para, en este caso, orbitar la Luna con personas a bordo. Entonces, nada, son proyectos que involucran mucha complejidad. Bueno, acá un repaso de distintos proyectos de este tipo. CONAE tiene gran experiencia en el desarrollo de misiones satelitales, misiones de observación de la Tierra, en este caso toda la serie SAC, los SAOCOM. Nada, esto lo que le permite además a una misma agencia espacial de desarrollar esto es ganar conocimiento y mejorar las prácticas y el cómo hacer eh, nada, este tipo de proyectos y le permiten como abordar cada vez proyectos más complejos. Entonces, las misiones espaciales, al requerir el acceso al espacio, nada, todas involucran sistemas espaciales.
Y de manera general, los sistemas espaciales están compuestos por tres segmentos. El segmento espacial, que es el que llega justamente al espacio, el segmento terreno, que es el que comanda, monitorea y comanda a ese segmento espacial, y un segmento de lanzamiento, que es el que hace justamente, digamos, lleva la carga, lo que se quiere llevar al espacio, da el acceso al espacio. Sí, entonces, de manera general, siempre están esos tres segmentos involucrados. Y esos segmentos en sí, cada uno de esos segmentos está compuesto por un montón de sistemas, en donde cada sistema está compuesto por un montón de subsistemas que tienen elementos, componentes, materiales que lo componen. Y esto hace que esto sea de una complejidad muy grande. En general, por más que el desarrollo sea impulsado por una agencia espacial, el desarrollo es ejecutado quizás una parte importante por la agencia espacial, pero también por un conjunto grande de proveedores o de asociados que desarrollan o proveen esas partes, elementos, sistemas completos, quizás en algunos casos, para poder conformar ese sistema espacial. Y eso hace que digamos, la complejidad en cuanto a la gestión sea muy, muy alta. Y que, bueno, esto es lo mismo, digamos, acá hay un esquema de cómo se descompone un sistema. En este caso, el sistema espacial tiene su segmento de vuelo, y ese segmento de vuelo puede traer una parte útil, pero también se necesitan de un montón de otras cosas para que esa parte útil pueda desempeñar su tarea. O sea, la parte útil puede ser una cámara que mira la Tierra y captura imágenes, pero para que eso esté funcionando hace falta un montón de sistemas que controlen la cámara desde lo térmico, desde que tenga la energía necesaria, de que esté apuntando correctamente a dónde va. Bueno, todos esos otros sistemas también se tienen que resolver, y ahí es donde entra en juego que son desafíos tecnológicos grandes, que tienen un montón de proveedores que pueden venir de distintos lados del mundo, o sea, distribuidos geográficamente, que pueden hablar idiomas diferentes, que pueden tener culturas y metodologías, prácticas diferentes, y todo eso tiene que ser coordinado para que el sistema funcione como sistema, digamos, ¿no? Todas esas pequeñas partes funcionen de manera coordinada como un sistema. Entonces, es súper complejo, tiene un alto riesgo, no solo económico, digamos, en el costo que tiene, sino también riesgo de seguridad de las personas, de acuerdo a las características de la misión hay que verlo, pero también de seguridad de las personas, riesgo económico, riesgos sobre el medio ambiente. Entonces, todo eso hace, o sea, suma a la complejidad de las misiones espaciales. Entonces, las misiones espaciales requieren de un uso de un lenguaje común, pero no un lenguaje de idioma, sino una forma común de trabajo. Y ahí es donde se adopta el uso de metodologías estandarizadas, ¿sí? Una metodología es un conjunto ordenado de procedimientos, técnicas, reglas que nada, se aplican para llevar a cabo un proyecto, la resolución de un problema, un trabajo de investigación, pero en sí es como que dan un marco teórico que guía el proceso, ¿sí? No es que es una herramienta que se tiene que seguir o utilizar de una única manera, sino que es más un marco general, una estrategia general em, que se recomienda para ese tipo de proyectos, de investigaciones o de resolución de problemas que se esté abordando. Entonces, las agencias espaciales o definen y usan estándares propios o adoptan estándares con metodologías para el desarrollo de proyectos, en este caso misiones, similares. Entonces, agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea, la ESA, tienen sus propios estándares, ¿sí? Los estándares dan una guía de distintas buenas prácticas a realizar en las distintas áreas que se manejan, las distintas dimensiones de un proyecto. Y en sí ayudan a mejorar la calidad, la seguridad, facilita la comunicación y reduce los riesgos y los costos en general. Em, entonces, bueno, los estándares se materializan como documentos, ¿sí? Son producciones bibliográficas, un documento que tiene una serie de recomendaciones y están especializados en una parte, en un área de una misión espacial. Entonces, acá es solo como para ejemplificar, la Agencia Espacial Europea tiene su propio organismo para generar estándares, que es la European Cooperation for Space Stabilization, la SSS, y dentro de este organismo se generan estándares para el manejo
digamos, todo el desarrollo de ingeniería, para toda la gestión de los proyectos y para lo que es la calidad. También tienen estándares para lo que es sustentabilidad, industrialización. Pero, digamos, digamos en el grueso del desarrollo hay muchos. Lo más que hay es desarrollo de estándares para ingeniería espacial y para calidad y gestión, que son estas que se ven en rojo, azul y verde. Y en sí, esto, si nos quedamos solo con los estándares de ingeniería, dentro de ingeniería hay áreas de ingeniería, ingeniería en software, ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, etc. Y dentro de cada área hay distintas ya subáreas, especializaciones. Y bueno, así puede haber, como que hay estándares muy específicos para cómo llevar adelante, por ejemplo, el desarrollo de actuadores eléctricos para algo, cómo llevar adelante el desarrollo de software, cómo llevar adelante, bueno, entonces, nada, hay estándares que son muy específicos. La idea es poder compartir todas aquellas prácticas, buenas prácticas que funcionaron. Entonces, todo lo que funcionó siempre, las nuevas experiencias que se van desarrollando realimentan estas buenas prácticas y los estándares son documentos vivos, digamos, algo que va permanentemente actualizándose en sí. Típicamente un estándar tiene, obviamente, una introducción teórica, tiene estas recomendaciones que las formula en forma de requerimientos y después también tiene una propuesta de documentos a generar con el resultado de una actividad o de un conjunto de actividades realizadas dentro del proyecto. Entonces tienen plantillas de esos documentos y eso también ayuda a, bueno, poder recorrer todos los aspectos de algo, eh, no pasar por inadvertido, no sé, un cierto proceso. Y bueno, nada, es un ejemplo para el desarrollo de software hay un montón de documentación recomendada de generar, pero la documentación en sí es importante porque es la transferencia del conocimiento, pero en sí lo que debe ser considerado es que es un reflejo de un proceso llevado adelante. Si es de una actividad que se llevó, se refleja en, bueno, el documento que resultó de esa actividad. Si se realizaron una serie de pruebas que dieron por válido un componente de software, bueno, eso se refleja en un reporte que tiene todas las pruebas y que muestra detalladamente los resultados. Entonces eso da más confianza en el producto que se generó. Y bueno, el documento en sí, lo que importa es que refleja la tarea que se hizo. Y bueno, como ejemplo puede haber requerimientos. Un requerimiento puede decir, bueno, el proveedor debe desarrollar y documentar los procedimientos y bueno, todo eso es un requerimiento, es una buena práctica. Dice, acá se tienen que encargar de definir un plan de trabajo. Tienen que pensar en el momento inicial, ese plan de trabajo, te tienen que documentar con, puede ser el documento, la plantilla plan de trabajo de gestión. Bueno, entonces te muestra la salida esperada para esa actividad, o sea, en este caso un documento, y además el momento en que se debe hacer. Un plan de trabajo se hace en el inicio, antes incluso de arrancar la ingeniería preliminar, y hay otros documentos que se generan más al final, y hay documentos que se generan a lo largo de toda la vida del proyecto. Pero bueno, un poco, nada, eso para ver. Y las plantillas es justamente digamos, una estructura de documento de cómo generarlo, que esto también facilita la documentación, que es algo que lleva mucho, demanda mucho esfuerzo. eh, y bueno, tener la plantilla, digamos, ayuda a darle una buena estructura y además al que va a tomar ese documento como input para otro proceso, al ya conocer, al tener una estructura común, sabe dónde buscar determinadas cosas y entonces facilita también la comunicación con otros equipos. Y bueno, el ciclo de vida de una misión espacial típicamente, esto en general primero el de un proyecto, tiene un inicio en donde se definen los objetivos del proyecto, el alcance que va a tener, y bueno, tiene una planificación, se define qué presupuesto se tiene, se definen los plazos para cuándo determinados hitos intermedios y el hito final de entrega, se define el equipo de trabajo que se necesita, los roles que se necesitan. Y bueno, a partir de ahí arranca lo que es la ejecución, las distintas fases de ejecución, diseño, implementación, pruebas en general para cualquier desarrollo. En paralelo a todo esto tenemos procesos de monitoreo y control, de seguimiento del trabajo, de gestión permanente de los riesgos, gestión permanente de la calidad.
Y bueno, en algún momento se genera el producto final, se hace entrega de ese producto y se hace cierre del proyecto, ¿sí? Del cierre del proyecto sale la experiencia obtenida, son lecciones aprendidas, eso va a realimentar tanto metodologías como, bueno, conocimientos para futuros proyectos. Y bueno, nada, gestión de cualquier eh, nada, resultado positivo o negativo que se haya obtenido, bueno, tratar de colectarlo como aprendizaje. Esto en líneas generales de un proyecto. En una misión espacial, por ejemplo, bajo el marco de la ESA, las fases típicas son el análisis de misión, o sea, se tiene una idea de qué misión se quiere llevar adelante, y bueno, se analiza la factibilidad luego de llevar adelante esa misión y ya se avanza con definición preliminar, definición detallada, calificación y producción de ese sistema espacial y luego la utilización, que pueden ser años de operación si es el caso de un satélite. Entonces está toda la etapa de utilización y cuando termina el ciclo de vida útil de ese satélite se tiene que hacer el retiro de ese equipo, ¿no? Entonces también se tiene que incluso haber planificado el cómo se va a hacer el decommissioning, sería sacado pues, sacado de marcha, sería de utilización de ese satélite, que no sé, en el caso de un satélite puede ser hacer una maniobra para que entre y se queme en la atmósfera. Bueno, nada, eso también se tiene que haber definido con anterioridad. Em, y bueno, un poco de eso, aparte del diseño preliminar, es empezar a pensar ya detalladamente, bueno, se quiere un satélite de observación de la Tierra que sea de imágenes multiespectrales de tales bandas espectrales, perfecto, eso hay que bajarlo más a requerimientos más específicos. Con esos requerimientos ya se disparan los desarrollos de los distintos sistemas y subsistemas. Y bueno, cada vez se va llegando detalle, a definiciones de más bajo nivel, y cuando se toma para el desarrollo de un sistema, se define la arquitectura primero y ya se avanza con el diseño detallado y nada, diseño y desarrollo de todo lo que involucre, sea electrónica, sea software, sea componentes ópticos, eh, bueno, todo lo que se requiera ya es parte de la ingeniería detallada. Y luego eso, cuando se tiran las partes, se hacen integraciones sucesivas, se van conformando los distintos subsistemas en sistemas y se van integrando hasta tener segmentos completos y se hacen pruebas de validación de ese producto final, de calificación y ya se hace entrega y bueno, nada más se continúa de acuerdo a lo que sea la misión espacial. eh, el lanzamiento y posterior utilización. Los requerimientos en sí son ese punto de partida que se va haciendo. Bueno, el requerimiento es una formulación de algo que indica qué es lo que se necesita hacer. El satélite contendrá una carga útil que tiene que ser una cámara óptica de tales bandas espectrales. Es el qué, no indica el cómo. Si para eso alguien toma ese requerimiento, ese pedido, y transforma eso en una serie de especificaciones técnicas, ya definiendo el cómo. Vamos a utilizar este tipo de sensor con estas características, le vamos a agregar este tipo de filtro con estas otras características, y eso se va como desgranando. Y cada especificación a su vez pasa a ser el input, el requerimiento de o quizás otro equipo de trabajo que toma eso para especificar ya técnicamente el producto, pero a más bajo nivel y empezar a desarrollar. Entonces, todo es una cadena de requerimientos y especificaciones técnicas que se hacen para cada uno de los subsistemas. Y esa es más o menos la filosofía con las que se enlazan las cosas que se desarrollan por equipos diferentes, quizás. Y algo que también se define en el principio es la filosofía de modelos. O sea, en el caso de un sistema espacial, el segmento espacial, y bueno, en los demás segmentos, el segmento terreno tampoco, todos los segmentos son grandes en sí, y quizás el entero, el producto final entero, se tiene muy adelante en el tiempo. Es algo con lo que no se cuenta a lo largo del desarrollo. Entonces, en el medio se van proponiendo digamos, distintos modelos, se llama, son como distintos prototipos o distintos modelos de distintos sistemas y subsistemas y en algún momento de todo el satélite para poder avanzar en el desarrollo sin esperar a tener los demás componentes para integrar un producto final. Entonces se tienen modelos de desarrollo que pueden
sea, en un proyecto educativo uno podría poder tener un protoboard y empezar ahí a jugar con componentes o tener un kit de desarrollo eh, nada, educacional provisto que tenga un determinado procesador o algo que nos interesa integrar. Y en la medida que vamos probando y vamos confirmando que vamos a integrar esos componentes, podemos diseñar una placa y mandar a fabricar e integrarla ya con los componentes. Pero antes podemos trabajar con ese kit de desarrollo. Lo mismo para los modelos térmicos o los modelos mecánicos, podemos avanzar con la fabricación de partes mecánicas y adentro todavía no tener la electrónica, todavía no tener la óptica, pero poder integrar cargas dummy, se dice, o partes que simulan ser las partes que todavía faltan, pero desde un aspecto mecánico o desde un aspecto térmico, que se comporten de igual manera que la parte que todavía no tenemos. Bueno, y así se pueden ir definiendo distintos modelos intermedios con los que se pueden ir validando características de los sistemas y subsistemas hasta llegar a modelos más de calificación, de prevuelo y el modelo de vuelo final. Bueno, todo eso se define y se define el alcance de cada uno y el objetivo de cada uno. ¿Para qué va a servir? ¿Va a servir para validar el diseño térmico, validar el diseño? Todo eso queda como definido. Y bueno, esto de validar y verificar son dos palabras muy similares que se utilizan a lo largo de todo este desarrollo, que es para ir confirmando cosas. La verificación lo que va comprobando es a lo largo de un desarrollo que se vaya haciendo el producto de manera correcta. Se controlan las salidas, si se hace un desarrollo de un componente de software, se hace una serie de tests y se verifica que las salidas son correspondientes al valor que se esperaba de acuerdo a lo que esa funcionalidad de software tenía que hacer. Y así con cada cosa chiquita que luego se va integrando hasta tener productos finales. El producto final puede ser el completo del satélite o determinados sistemas. Y cuando se tiene un producto final, lo que se hace es la validación de eso como si fuera una caja cerrada y es digamos que ese producto se tiene que comportar, tiene que cumplir los requerimientos que se habían dicho. Tiene que tener una cámara, tiene que tener digamos, un tiempo de energía o un tiempo de ejecución o de duración X. Bueno, tiene que cumplir lo que se haya estipulado en esos requerimientos, pero sin mirar el adentro, sino el completo. Bueno, eso es la validación, que verifica que el producto sea el correcto. Y la verificación que acompaña todo el desarrollo es que se haya hecho de manera correcta. O sea, cada producto genera salidas que son tomadas como quizás entradas para otras tareas y bueno, y todo queda así, vinculado. Em, y bueno, esta vinculación justamente es lo que llamamos trazabilidad y en general, como está todo tan distribuido, es muy importante poder vincular el trabajo que se hace dentro de un mismo desarrollo con lo que hacen otros. Entonces ahí hay trazabilidad interna de cosas, requerimientos a casos de prueba, requerimientos a componentes desarrollados y después trazabilidad entre una versión de un sistema que se integra a otra versión de otro sistema. Y bueno, tener todo eso muy controlado, se utiliza algo que controle la configuración para eso. Y bueno, y en general está el concepto de poder trazar todo lo que se realiza, lo que se desarrolla, vinculándolo para entender cuando, o sea, sobre todo para facilitar de que ante un cambio, que sucede todo el tiempo, ante un cambio, podamos tener de manera controlada todo ese impacto. Cambia algo y voy a tener que adecuar ciertas cosas que estaban vinculadas a ese objeto que está cambiando y bueno, ahí es importante tener bien trazado qué cosas se afectarían en ese caso. Entonces digamos, el impacto de cambios es súper importante tener la trazabilidad bien actualizada y después para todo lo que son las verificaciones estas de poder probar cosas, bueno, se prueban, pero se prueba la versión que generé hoy y en 2 semanas sale una nueva versión que va a cambiar cosas. Entonces también es importante que si yo tengo un reporte de qué cosa ya está aprobada, saber que fue una versión anterior y que ahora por ahí tengo que volver a probar de acuerdo a los cambios de la nueva versión. Bueno, todo eso tiene que estar como súper registrado y la trazabilidad ayuda. Y otra cosa que ayuda son los equipos de soporte terreno, que son los que simulan ser las cosas que todavía no tenemos. Entonces, nada, si todavía no tengo una estación terrena que me mande los comandos para poder controlar un sistema, bueno, puedo tener un equipo de soporte terreno que simule ser esa computadora de la estación terrena y que tenga la misma interfaz de comandos que va a tener, que simule
digamos, ese envío, por dar un ejemplo. Pero, digamos, así hay un montón digamos, de equipos que se generan solamente para el desarrollo. Esto ya después no sirve dentro de la operación del satélite, no interviene ni nada, es algo que se usó únicamente en el desarrollo para poder hacer las pruebas y chequear que lo que se está desarrollando era correcto. Y bueno, en función de también esto que es el avance del desarrollo del proyecto, de una misión espacial, sobre todo por su larga duración y sobre todo porque está tan distribuido, lo que se tienen son revisiones intermedias, ¿sí? Hay distintas revisiones, cada misión establece cuáles va a tener y en qué momentos los va a tener, pero son puntos de revisión en donde todos los participantes, todos los que están desarrollando algo, presentan sus avances contra lo que se esperaba para ese punto. Entonces, no sé, importante es la revisión preliminar de diseño. Bueno, tiene que tener requerimientos, tiene que tener arquitectura. Bueno, eso se hace un punto de parate, se revisa eso y se encuentran las inconsistencias o las ausencias o digamos, se deciden cambios y esos cambios involucran a, digamos, por lo menos todas las personas que están, bueno, personas y equipos y sistemas que están involucrados, se toman ese cambio para también adecuarse a él. Entonces, todas esas definiciones y decisiones se realizan en estas revisiones conjuntas. Las que se suelen hacer son la preliminar diseño, la crítica de diseño, la de calificación. Bueno, esas son como grandes revisiones, que no sé si ven, pero bueno, no marco, pero bueno, en realidad em, este plan de revisiones se define para cada misión. Y bueno, dos aspectos claves. Uno, la calidad, que es el nivel en el que un sistema, un componente, un proceso cumple con esos requerimientos. Y otro concepto que es el costo de la calidad, que es el costo, digamos, el impacto financiero que lleva a poder poder llegar a tener un producto de calidad, de la calidad que se esperaba, ¿sí? Entonces, este costo de la calidad está compuesto por el costo que me lleva, digamos, que el producto cumpla, más el costo de los productos o los procesos que no cumplen con lo que quería. Eso se llama el costo de la conformidad más el costo de no conformidad. El costo de conformidad es todo el esfuerzo que hago para que el producto salga bien, salga conforme, es todo el esfuerzo en prevenir y en evaluar, ir midiendo a lo largo de el avance del trabajo y midiendo que todo esté conforme a lo que se esperaba. Involucra un costo, evidentemente, de gente que tiene que estar atrás de eso, y procesos y herramientas, y después el costo de encontrar fallas. Una falla temprana tiene un costo menor a una falla mucho más avanzada, en donde ya integrado un satélite se determina que un componente no va a servir para esa misión y el cambio a hacer algo ahí es mucho más digamos, costoso que hacerlo de una manera temprana. Y hay costos que involucran costos que lo puede encontrar el mismo equipo de desarrollo, serían fallas internas, costos de fallas que encuentra el mismo equipo de desarrollo, y costos de fallas que llegan a un cliente, se entrega el producto y recién el cliente digamos, identifica una falla. Es un costo mucho más alto porque no es solamente el tangible de reponer ese producto o de rediseñarlo, sino además nada, la imagen ante ese cliente que posiblemente, nada, cambie la imagen que tenía en cuanto a la calidad y pues, en algún caso puede no volver a ir un desarrollo o volver o cambiar condiciones del contrato, o algo. Eso como suelen ser más costosas las fallas externas. Y obviamente hay puntos, nada, invertir en prevención. Bueno, acá hay un poco de comparativas, pero la idea general de estos dos gráficos es mostrar que invirtiendo esfuerzo en prevenir se reduce significativamente el costo de las fallas, porque ya vamos evitando fallas que pueden tener un costo mayor a lo que fue el costo de la actividad de prevención. Pero que claramente hay puntos óptimos y nada, darle seguimiento a cada cosita que se hace es imposible y es costoso. Y nada, hay que encontrar un punto de equilibrio en donde los esfuerzos sean suficientemente significativos, pero que no se pasen, digamos que nada, no estén por demás, digamos. Bueno, eso también es un punto como importante de equilibrio a encontrar. Y anecdótico, algunos ejemplos de
nada, fallas famosas o, digamos, costos de no conformidades importantes en emisiones. Esta es la misión, perdón, la misión NOAA N Prime. Nada, tuvo una, digamos, una falla que en realidad no fue la falla del producto, sino en el proceso, hubo una falla humana y en el procedimiento en realidad que se llevó a cabo, que en una etapa ya avanzada del desarrollo no se siguieron los procedimientos. Alguien sacó 24 tornillos que sujetaban todo este segmento a su base y los removió, pero no documentó que los había sacado. Y un equipo siguiente que tenía que hacer una maniobra con toda esa plataforma no chequeó si los tornillos estaban y no, o sea, no hicieron, tampoco hicieron un procedimiento de reajuste más de por seguridad. Y bueno, la suma de esas fallas terminó en que todo el segmento se cayó y tuvo que nada, ser reparado, todos 135 millones de dólares de reponer todo lo que se había dañado. Y bueno, y tiempo perdido, ¿no? En eso. Así que también ese es como un ejemplo. Otro ejemplo, una misión Mars Climate Orbiter que también tuvo pérdidas de distinto tipo porque digamos, esta sonda llegó a orbitar el planeta Marte. La idea era poder adquirir información del clima, pero no controlaron, o sea, por error, un valor que leyeron la altura a la que estaba el satélite, no la interpretaron bien porque hubo como diferencia entre dos subsistemas, que uno calculaba y entregaba el número en un sistema inglés y el otro interpretaba el número como si estuviera en el sistema métrico, y esa nada, inconsistencia hizo que interpretaran que cuando el satélite estaba a 57 kilómetros de altura, nada, desde la Tierra se pensaba que estaba a una altura mayor, a 226 kilómetros, pero bueno, estaba mucho más bajo y eso logró que la atmósfera de Marte lo desintegrara. Entonces también se perdió el coste de desarrollo, el coste de lanzamiento y lo que fue todo el montaje de esa operación de una corta misión. Así que también pérdidas importantes por algo bastante, que es algo de software, de no haber definido bien esa interfaz entre dos componentes. Y otro bug de software también, en este caso el Ariane 5, que nada, también explotó a 40 segundos del lanzamiento. Y también múltiples errores. Acá lo que ocurre mucho también en misiones espaciales es la reutilización de software, la utilización de todo lo que se pueda, pero en particular el software de unidades comunes que siempre, digamos, que se utilizan en los sucesivos satélites. Nada, se había reutilizado algo de Ariane 4 acá y no se lo había adecuado bien, y bueno, también nuevamente no se había como contemplado cierta variable, estaba dimensionada con una cantidad de bits, y este sistema en el Ariane 5 requería de más bits y eso no se manejó bien, y bueno, hubieron otras fallas, y todas de software, que terminaron en que el sistema de navegación inercial fallara y que por lo tanto, eh, nada, terminara explotando. Nada, ejemplos, y bueno, un último concepto importante de la gestión de riesgos. Al inicio de un proyecto también lo que se tiene que hacer es identificar los riesgos, que son todas aquellos eventos o situaciones no deseadas que puedan afectar el resultado final que se esperaba en ese proyecto, en este caso en una misión. Y lo que se hace es pensar en todas las cosas que pueden salir mal o que pueden perjudicar o afectar. Cada una de esas cosas debe ser analizada. Y la idea es poder, en los casos que amerite, evaluar cambios, posibles cambios, y evaluar acciones de mitigación, que pueden ser para reducir los daños o para evitarlos. La idea es que en cada riesgo que se identifica se analiza la probabilidad de que ocurra, se pone algún valor. Acá, por ejemplo, se rankea todo en 5 valores posibles, se analiza la probabilidad y se analiza el impacto de ese riesgo, la severidad que pueda tener. ¿Qué pasa si es muy probable, pero el impacto es muy bajo? Bueno, cada uno de esos riesgos, con esos dos análisis de impacto y de probabilidad, o de probabilidad y severidad, se calcula lo que es un índice de riesgo y con eso se rankean los riesgos. Ese índice es simplemente el producto de los dos, entonces, nada, cada uno termina con un valor. Eso se puede pasar a números,
o se puede graficar en una matriz como está acá, y eso demuestra que hay algunos que ya sea porque tengan probabilidad alta o impacto alto o las dos cosas altas, terminan siendo de un score alto el riesgo y esos deben ser atacados, en algún caso evitados, o en otros casos, bueno, buscar acciones que reduzcan el impacto y el daño. Entonces, cada uno, bueno, en algunos casos se definirán riesgos que son aceptables, pero por lo menos, además de, se analizan, se comunican, entonces es algo esperado y aceptable. Bueno, cada riesgo tiene su propio análisis y acción. Entonces es un poco esto, la gestión de riesgos. En cada riesgo que se identifica hay que evaluar justamente estos aspectos, probabilidad de impacto, y decidir, perdón, las acciones a seguir, que sean preventivas, sean de mitigación, sean aceptar o en algún caso rechazar y cambiar, ¿no? Decidir qué cambios se tienen que hacer. Ahora, esto no es algo que se hace solo al inicio del proyecto, sino que se debe continuar con la gestión de riesgos a lo largo de toda la vida de ese proyecto, en este caso de esta misión espacial. Entonces, es algo que se tiene que hacer sistemáticamente en la medida que el proyecto avanza, tiene que ser iterativo porque las condiciones, las características de contorno cambian y un riesgo puede no haberse manifestado, pero un cambio de algún otro sistema o subsistema puede generar que eso se active. Bueno, nada, con la evolución se tienen que volver a reanalizar esos riesgos permanentemente y si hace falta cambiar las acciones que se habían definido para el mismo. Bien, ahí. Así que bueno, con esto ya llegamos a las conclusiones finales. Y bueno, nada, la primera idea es que las misiones espaciales, que son proyectos, pero no cualquier proyecto, sino con grandes desafíos tecnológicos, en general siempre buscando romper metas pasadas, mejorar ya sea performance, funcionamiento o dando nuevas capacidades a sistemas que ya existían. Son de larga duración, incluso en, no sé, en la corriente New Space de la industria espacial, que son los satélites se pueden fabricar o diseñar y fabricar en alrededor de un año. Incluso en eso la duración, además de que ya es un año, la duración de la vida útil suele ser mayor a 3 años, entonces también hay un largo tiempo de operación. Involucran en todos los casos alto costo económico, riesgos sobre las personas, riesgos sobre el medio ambiente y tiene una organización súper compleja, sobre todo por esto de involucrar a distintos proveedores y desarrolladores para cada parte que está involucrada en ese sistema espacial. Entonces, las metodologías estandarizadas ayudan a mejorar la calidad, la seguridad, la comunicación, facilita mucho la comunicación, ayuda a reducir los riesgos, reducir los costos. Entonces, bueno, por eso es importante adoptar y, bueno, y todo el tiempo realimentar ese conjunto de metodologías para que se permanezca como actualizado con también los cambios tecnológicos incluso. Y en sí, nada, parte de los procesos que están involucrados en el desarrollo de una misión espacial son la definición de requerimientos, la definición de especificaciones técnicas, el diseño ya, diseño preliminar, diseño de detalle, actividades de verificación y de validación. Y en sí, digamos, perdón, el desarrollo de estos sistemas se apoya en poder planificar primero, planificar el proyecto, la fase de las revisiones que va a tener bien claros, hacer un seguimiento entre los componentes con esto de actualizar la trazabilidad que vincula cada uno de los componentes y de actividades, procesos involucrados en el desarrollo, generar documentación. La documentación no solo es papel hoy en día, digamos, hay distintos sistemas eh, que ayudan a documentar y comunicar, no sé, una arquitectura y sistemas especializados en requerimientos, sistemas especializados en desarrollo de código de software. Entonces, hay muchas herramientas para poder comunicar, no solo es el documento final, los documentos suelen ser fotos digamos, del avance hasta un momento, pero hay sistemas que mantienen esa documentación como viva también y mucho más actualizada. Se definen los modelos que se va a tener, prototipos intermedios que se van a generar y modelos para poder validar distintos aspectos de la misión. Y se utilizan soportes para las partes que todavía no están. Son soportes, se llaman equipos de soporte terreno, hay soporte de terreno eléctrico, mecánico, pero lo importante es que simulan ser y dan todas esas acciones externas que darían aquellos componentes que todavía no tenemos. Y por supuesto a lo largo de todo el desarrollo se ejecutan actividades de verificación y de validación. Así que bueno, un poco esto como conclusiones.
Y bueno, les agradezco por el tiempo de este espacio y bueno, quedamos, espero que concluya muy bien cada uno su experiencia Kansas. Así que bueno, saludo para todos.